La clase de hoy se encuentra en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Ya si todos están ahí, les voy a compartir los objetivos que vamos a tener en la clase de hoy. Vamos a comprender el amor y la preocupación genuina de Pablo por los creyentes de esa iglesia. Vamos a identificar la importancia del ánimo espiritual y el crecimiento en la fe. Y vamos a aplicar estos principios al cuidado mutuo dentro de la iglesia en el día de hoy. Vamos a buscar la manera de aplicar todo esto en la iglesia. Yo primero que todo, antes de empezar, antes de hacer la lectura, les quiero hacer una pregunta a todos. Y es, ¿alguna vez, escuchen bien, alguna vez has estado preocupado por alguien que estaba lejos? ¿Qué hiciste al respecto? ¿No? Yo me imagino que todos si algún día se han preocupado por algún familiar que está enfermo y a lo mejor está en otro país. Se han preocupado por una persona que no está en sus manos ayudarla. Y entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho al respecto? ¿Hemos orado por esa persona? ¿Hemos mandado a alguien a que ayude a esa persona en la situación que está? ¿O hemos ido a ir a ver a esa persona? Mira, el caso mío de mi mujer, mi abuelo estaba enfermito y nosotros fuimos a España a verlo para estar con él, para ayudarlo, para darle mucho amor. Y como mismo yo he pasado por eso, yo me imagino que muchas personas han tenido a alguien que ha necesitado ayuda o que está enfermo, y ustedes de una manera u otra han hecho sentir que ustedes están con ellos. Los han ayudado y los han hecho sentir mejor a esas personas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando Emily vivía en Chicago, que nosotros empezamos la relación. Imagínense ustedes, 8 horas y media de manejo era la diferencia que teníamos nosotros. Y yo siempre sabía a la hora que entraba al trabajo, a la hora que salía, qué comía, qué no comía, cómo le fue en el trabajo. Y de igual manera, ella sabía las cosas mías, cómo me iba a mí aquí en Tennessee, cómo iba todo. Bueno, ahora vamos a ver en la lectura de hoy cómo Pablo estaba consciente, estaba constantemente preocupado por esa iglesia, incluso no estando allí, cómo él sabía todo lo que estaba pasando. Así como nosotros nos preocupamos por nuestros seres queridos, Pablo estaba muy preocupado por los cristianos de Tesalónica, especialmente porque estaban sufriendo por su fe. Y en el día de hoy veremos cómo Pablo expresa esa preocupación y cómo eso nos enseña a cuidarnos los unos a los otros como iglesia que somos. Vamos a leer el texto. Espero que todos lean conmigo. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque si también estando con vosotros os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros
y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí podemos ver de qué manera reaccionó Pablo a la necesidad que estaban pasando los hermanos de la iglesia en Tesalónica. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo mandó a Timoteo para que Timoteo informara a Pablo de cómo iba todo en la iglesia. Y gloria a Dios que todo estaba saliendo de maravilla. Y al final fue un gozo para Pablo y para todos los hermanos recibir esa noticia de la iglesia en Tesalónica. Vamos a hacer un análisis del versículo 1 al 5. Pablo no podía soportar más la incertidumbre sobre la fe de los tesalonicenses. Imagínense ustedes que uno esté preocupado por un familiar y cuando uno lo llama el familiar no coge el teléfono. Uno preocupado, oye, ¿qué le habrá pasado a esa persona que no me responde el teléfono? Que no puedo comunicarme con ella, porque antes era diferente. Antes se enviaba una carta, se enviaba una persona, era más difícil saber acerca de alguien. Y personas que están aquí sentadas en el día de hoy, que tienen una edad más avanzada, saben que tiempos atrás era diferente. No es como ahora, que ahora saco un teléfono, llamo y sé de ti, tú sabes de mí. Y todos estamos tranquilos porque mi mamá me llama desde España y me dice, mira cómo tú estás, y yo la llamo para atrás y estamos bien, gracias a Dios. Pero antes era diferente. Antes era como que si ahora yo llamo a una persona para saber de ella y no recibo respuesta. Bueno, de esa misma manera se sentía Pablo porque era difícil. Tuvo que mandar a Timoteo a la iglesia en Tesalónica para saber de estos hermanos. Como decía, envía a Timoteo para animarlos y fortalecerlos, no solamente para saber de ellos. Ellos envían a Timoteo teniendo conocimiento de la palabra, teniendo conocimiento de la escritura, para que a pesar de las tribulaciones que estaban pasando los hermanos, Timoteo fuera una ayuda para ellos, fuera un alivio para ellos en el nombre de Jesús. Pablo sabía acerca de las tribulaciones y tentaciones que vivíamos día a día y por eso se preocupaba. Él sabía por las cosas que pasan los hermanos, que estaba pasando por la iglesia en Tesalónica, porque no solamente es iglesia, todos pasamos por tribulaciones y por eso que Pablo estaba preocupado, porque Pablo sabía que eso es algo normal y Pablo envía a Timoteo para saber de cómo iba todo. Si vemos, no tienen que abrir sus Biblias en esa parte, yo se los voy a leer. Si vemos en Mateo capítulo 26 versículo 41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar constantemente alerta porque incluso el espíritu estando dispuesto, nosotros leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, compartiendo tiempo con los hermanos, la carne es débil y tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta. Y eso era lo que le preocupaba a Pablo. Por eso que Pablo manda a Timoteo para que Timoteo los fortalezca en esas tribulaciones que todos pasamos. Pablo sabía que vendrían aflicciones y no quería que eso tambaleara su fe. No quería que esas tribulaciones tambalearan la fe de los hermanos de esa iglesia. No quería que las tribulaciones sean un obstáculo para seguir los caminos a Cristo. No quería que eso fuera un obstáculo para hacer lo que le agrada a nuestro Señor. Y yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Por qué crees que Pablo estaba tan preocupado? ¿Por qué crees que el hermano Jorge se preocupa tanto cuando alguien no viene y llama, hermano, ¿cómo va? ¿Todo bien? O el hermano Eric, o el hermano Agustín, o cualquier hermano, los que estamos aquí presentes, nos preocupamos por otros hermanos. Constantemente nos preocupamos por si esa persona vino o no vino el domingo, o si esa persona
se desviado un poco de los caminos de Dios. ¿Por qué nos preocupamos? Porque sabemos que todos sufrimos tentaciones, porque sabemos que todos sufrimos tiempos difíciles, porque sabemos que todos a veces caemos en crisis. Y nosotros tenemos que ser un soporte a los hermanos, como lo fue Timoteo a los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo estaba preocupado, porque Pablo sabía por lo que pasamos todos. Si vemos en la Biblia, porque la pregunta mía era ¿qué tribulación estaban pasando los hermanos? Que Pablo estaba tan preocupado. Por lo que sabemos de las Escrituras, en la iglesia enfrentaban problemas de unidad, enfrentaban falsas enseñanzas, inmoralidad y divisiones, que es de las más que a mí personalmente me preocupan. Y el hermano Jorge dio una clase acerca de las divisiones de la iglesia muy buena, que es algo que nos afecta mucho y es algo que a largo tiempo nos puede traer problemas grandes, las divisiones en la iglesia. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque si abrimos nuestras Biblias, ahora sí los voy a invitar a que abran las Biblias, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 al 22. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 al 22. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, en plural, muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínense ustedes si todo el cuerpo fuese ojo. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Antes bien, escuchen bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos formamos parte del cuerpo. Todos tenemos un trabajo. Y aunque, escuchen bien, los que piensen a veces que no son tan necesarios, que son los más débiles, miren lo que dice la palabra, son los más necesarios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que todos cumplimos una función. Que yo me pare aquí al frente a dar una clase no significa que yo tenga más valor que uno que está sentado allí, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos un trabajo. Y todos somos columna de una estructura. Y si quitamos una columna de una estructura, ¿qué pasa? Se debilita. Y tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros memorizando esto y estando conscientes de esto, hermano, aquí no va a haber divisiones. Aquí no va a haber divisiones porque todos vamos a saber que somos importantes. Todos estamos a este nivel. No es que uno está a un nivel más alto que otro, que uno más importante que otro. No. Todos somos miembros del cuerpo y todos somos importantes. Y si alguien algún día se siente débil o no necesario, recuerden lo que dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, porque dice que parecen, porque no lo son, que parecen más débiles, son los más necesarios. Amén. Palabra de Dios. Entonces,
¿Cómo respondemos nosotros cuando vemos que alguien está pasando por pruebas? Eso es volviendo atrás. Yo les invito a... Bueno, no abran sus Biblias. Yo tengo el versículo aquí escrito. Romanos capítulo 12, versículo 8. Disculpen que lo anoté mal aquí. Dice: si tienen el don de animar a otros, anímenlos. Si nosotros tenemos el don de ver a un hermano que está sintiéndose débil o sintiéndose mal, nosotros, si tenemos ese don, por favor, tenemos que animar al hermano para que se sienta mejor. Vamos ahora a entrar a un análisis en el capítulo 6 al 8, que fue el reporte de Timoteo. Fue ya cuando Timoteo regresó. Esto es atrás en la lectura. Cuando Timoteo regresó, diciéndole a Pablo lo que había pasado, lo que él había visto en la iglesia. Timoteo regresa con buenas noticias. Dice: ellos siguen firmes en la fe y amor. Gloria a Dios. Porque ellos estaban gozosos de que la iglesia estaba bien, estaban firmes y recordaban a Pablo y recordaban todas sus enseñanzas y estaban siguiendo los caminos de Cristo. No se estaban desviando por caminos en contra de la palabra. Tenían sus dificultades y tenían sus tribulaciones, por supuesto, pero ellos en el corazón estaban activos con la palabra. Y como les decía, Pablo se llena de gozo al saber que su fe estaba viva. Y yo, cuando escucho esto, lo primero que yo me pongo a pensar es, como en mi tico nosotros nos sentimos gozosos cuando una persona que llevamos rato diciéndole: mira, vamos a la iglesia para que escuche la palabra de Dios, vamos a la iglesia para compartir tiempo, para glorificar a nuestro Señor. Y cuando tú ves que esa persona viene, te da un gozo que es indescriptible. Yo les voy a ser sincero, cuando yo vi a mi primo sentado al lado mío en la iglesia, es un sentimiento, es un gozo que no hay material, no hay nada en este mundo que se compare con eso, a no ser el gozo del Espíritu Santo. Pero cuando yo vi a mi primo sentado ahí al lado mío, y cuando veo a los niños de él, cuando veo a su mujer, cuando veo a mi mujer en la iglesia, eso es un gozo que es inexplicable. Es un gozo que yo no encuentro palabras para explicarlo. Y ese mismo gozo es el que sentía Pablo cuando supo que los hermanos en la iglesia estaban fuertes. Una persona conocida que buscaba de Cristo, es como le decía, y un día lo ves en la iglesia, te entra gozo cuando alguien se bautiza. ¿A quién más no le entra gozo cuando ve un hermano que se bautiza, que acepta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y único Salvador? ¿A quién no le da gozo cuando ve eso? ¿A quién no le da gozo cuando estamos haciendo los cantos, cuando estamos glorificando el nombre de nuestro Señor? Ese mismo gozo es el que sintió Pablo cuando supo que los hermanos en la iglesia estaban haciendo un buen trabajo a pesar de las tribulaciones. El apoyo espiritual mutuo nos da vida. ¿A quién podrías animar tú esta semana? Y esto es una tarea que yo les quisiera dejar. ¿Quién en nuestro trabajo, en nuestra casa, por teléfono, las amistades que tenemos, a quién podremos nosotros animar esta semana? En el apoyo espiritual, por supuesto, porque hay personas que tú los ves feliz por la vida, que ves que parece que nunca están tristes, que parece que nunca tienen un problema y por dentro se están muriendo. Y eso pasa muy a menudo. Y por eso debemos aprender a sentarnos con las personas y tratar de quitar esa máscara, ese cover, ese protector que tienen, que a veces tú ves personas que van muy felices por la vida y no lo son. Y sin embargo, a veces ves personas que, como yo, que me ven con los ojos caídos, caminando así, pero por dentro estoy gozoso, que tengo a Cristo en mi corazón. Y debemos aprender a buscar a esas personas, de que van por la vida felices, pero sabemos que por dentro están teniendo una batalla muy difícil. Y entonces, recuerden, ¿a quién podrían animar esta semana? Esta semana o la semana que viene, no tiene que ser necesariamente esta semana. Piensen bien, para cuando lleguen a sus casas, para cuando lleguen a su trabajo, para cuando vean a alguien. Si vemos un análisis del versículo, vamos a hacer un análisis del versículo 9 al 13, que es la oración por los creyentes.
Pablo expresa gratitud y ora por ellos deseando volver a verlos y que crezcan en el amor. Como mismo yo, son las 9:56 y yo estoy loco porque mi primo venga. Tengo una gana de que mi primo venga para verlo. Tengo una gana de que venga Manuel. Tengo una gana de que vengan otros hermanos. Tengo ganas de que sean ya las 10:30 ahorita y la iglesia esté llena y estemos todos los hermanos contentos, felices, glorificando el nombre de nuestro Señor. Bueno, así Pablo tenía ganas de reunirse con esos hermanos. Pablo tenía ganas de pasar tiempo con ellos. Y entonces Pablo expresa la gratitud y ora por ellos. No solamente el deseo de verlos, él ora por ellos. Y entonces ahí debemos dar un paso atrás y ver la importancia de la oración. Porque no solo, como les decía un momento atrás, a quién pueden animar en esta semana. Y no solo animarlo, es cuando nosotros estemos en nuestro aposento, orar por ellos y pedirle a nuestro Señor que los guíe. Como decía el hermano Jorge, nosotros sembramos y Dios hace el trabajo. Dios es el que hace que crezca fruto de esa semilla. Y nosotros debemos orarle mucho a nuestro Señor para que haga ese trabajo en los hermanos. Si vemos en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. Imagínense ustedes, la oración tiene poder. La oración, nosotros estamos dando en la clase del jueves, por cierto, una clase muy buena. Si alguien está interesado en ir, yo personalmente fui, lo disfruté mucho y aprendimos mucho, compartimos nuestras opiniones, nos conocimos más, fue maravilloso. Bueno, lo que les decía, la oración de fe salvará al enfermo. Ahí es cuando nosotros debemos estar conscientes de que no es solamente animar a esa persona, como les decía, es orar y orar y orar constantemente por esa persona. Como mismo a mí me tocó orar por Emily cuando la conocí, como mismo al hermano Eri le tocó orar por algún familiar, como mismo cualquiera de los que está aquí nos tocó orar, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder y debemos aprender que, como Pablo oraba por esos hermanos, nosotros debemos estar constantemente en oración por el hermano que tiene una tribulación o por el hermano que no puede asistir un día o que está pasando por cualquier necesidad, como todos pasamos en esta vida. Y eso es un punto en el que quiero llegar, que se lo voy a decir un poquito más adelante. Pablo le pide a Dios que afirme sus corazones y los prepare para la venida de Cristo. La oración, por otro, fortalece a los lazos espirituales. Tiene una lista de personas por las que ora regularmente. Y ahí yo me acordé del jueves, que como les decía en la clase del jueves, nos dieron una lista. ¿Cuántos días? Como 30 días, ¿no? 30 días. Nos dieron una lista con 30 días y el trabajo de nosotros era escribir el nombre de una persona. En general eran 30 personas, para orar por esas personas, para estar constantemente orando por esas personas. Y yo los invito a ustedes que si no asistieron a la clase el jueves, ustedes pueden hacer esa lista en su casa. Ustedes cuando lleguen a su casa pueden hacer una lista de 30 días y cada día sentarse a orar por esa persona. Porque la oración fortalece los lazos espirituales. La oración sana a los enfermos, como veíamos en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Que cada quien... Esto es otra tarea. Yo disculpen que le estoy dejando mucha tarea. Parece que estamos de nuevo en la escuela. Que cada quien comparta un desafío que está enfrentando en su fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos estar más abiertos a lo que nos está pasando en nuestro día a día. Tenemos que aprender
que ninguno de los que estamos aquí somos enemigos, somos hermanos en Cristo y debemos aprender a abrirnos los unos con los otros. Yo sé que a veces es un poco difícil por la cultura de este mundo, por la manera que nos criamos, ir a donde el hermano Eric, que lleva un año conociéndolo nada más, y decirle: mira, hermano, tengo un problema que me tiene la cabeza virada al revés, tengo un problema que no me deja dormir por la noche. Bueno, pues yo tengo que entender, y todos tenemos que entender, que el hermano Eric, aunque lo haya conocido hace un año, él es hermano en Cristo, aunque eso vale como millones de años de conocernos. Eso es un vínculo familiar que tenemos nosotros, y nosotros debemos aprender a abrirnos. En mi opinión, personalmente, debemos aprender a abrirnos para contarnos los unos a los otros los problemas que tenemos. No somos perfectos. Puede que un día le contemos un problema a alguien y esa persona desgraciadamente se lo cuenta a otro y se convierte en un chisme, y eso sí, no está bien. Pero eso no significa que si pasó una vez en tal lugar, si pasó una vez con tal persona, eso no significa que nosotros dejemos de abrirnos los unos a los otros y nos contemos nuestras necesidades, porque nosotros somos una familia. Esta es nuestra casa. Nosotros estamos aquí para cuidarnos, para pasarnos la mano, para darnos amor cuando más lo necesitamos, para darnos comprensión los unos a los otros, porque el día a día es difícil, allá afuera es difícil, pero nosotros teniéndonos los unos a los otros y teniendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo es posible y todo se nos hace más fácil de lo que solía ser, porque sigue habiendo tribulaciones, sigue habiendo dificultades, como les decía, pero podemos ser un alivio para otra persona. ¿Cómo podemos imitar, como les decía, y aquí es el punto que le voy a dar, cómo podemos imitar el amor y cuidado de Pablo por otros creyentes?